Hoy vamos a hablar de la versión de Orgullo y Prejuicio del año 1940 y ya os he puesto en el titular que tiene alguna vinculación con Harpo Marx. Y aunque en principio no tiene nada que ver con el camarote de los líos, ahora cuando se empiece a contar todo lo que ocurrió alrededor del versionado y el rodaje de esta película, pues vais a ver que, bueno, tampoco a lo mejor se queda muy lejos del famoso camarote de los líos de los hermanos Marx, pero empiezo y a lo mejor es muy probable que tenga que hacer 2 vídeos de esta entrada porque hay tantas cosas que os tengo que contar que un vídeo creo que no voy a tener espacio luego para subir a YouTube. Así que voy a intentarlo y si no, lo hacemos en 2 vídeos. Por empezar a deciros, bueno, es la versión de Orgullo y Prejuicio de 1940 en la que aparecen Laurence Olivier y Greer Garson. Y el guión era de Aldous Huxley y estuvo dirigida por Robert Leonard. La cosa empieza en el año 1922, que ya se representaba en los escenarios estadounidenses, ya se hacían representaciones teatrales de la novela Orgullo y Prejuicio. Pero fue exactamente el día 28 de octubre de 1935 que Harpo Marx fue a ver la obra teatral y, bueno, él se dedicaba a la producción en aquellos momentos y donde la vio fue en Filadelfia. Entonces, después de verla, Harpo Marx tuvo la idea de telegrafiar al que en aquellos momentos era el productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, Irving Thalberg, ya lo voy leyendo aquí, porque le pareció, bueno, os voy a leer exactamente cuál fue el telegrama que se enviaba en aquella época que le escribió. Y le decía: acabo de ver Orgullo y Prejuicio, stop. Show fenomenal, stop. Y luego añadió: y sería fantástico para Norma, stop. Os aclaro que Norma era Norma Shear, que era la mujer de Thalberg en ese momento y que era una actriz también pues muy conocida en aquel entonces. A las que conocéis el cine clásico pues estaréis al tanto, si no podéis buscarla. Y bueno, pues la verdad es que a Thalberg le pareció muy buena idea y decidió, aunque realmente los derechos de Orgullo y Prejuicio eran del dominio público, él decidió comprar los derechos teatrales para la Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, bueno, mandó a hacer el guión a un matrimonio que era Sarah Mason y Victor Herman para que se pudiera adaptar a la gran pantalla. Ya en el año 1936 empezó a comentarse pues, que se iba a rodar Orgullo y Prejuicio, etc., y que seguramente estaba programado para que el rodaje empezara en el mes de octubre. Y ahí se habían barajado como primeros protagonistas a Clark Gable y a Norma Shear, que es la que os decía que era la mujer de Thalberg. Pero equilicua que en septiembre, el 14 de septiembre de 1936, Thalberg fallece y entonces la preproducción se suspende. Ahí ya su mujer Norma se queda de luto, etc. Y es Stromberg quien sucede a Thalberg en la Metro-Goldwyn-Mayer como productor. Y fue ya a mediados de 1937 que Norma Shear pues, decide retomar un poco el proyecto y en ese momento ella con quien quería trabajar era con Errol Flynn. Y bueno, se supo así que ella seguía ligada al proyecto, pero realmente no fue hasta agosto de 1939 que no se retomó definitivamente y ahí ya se habló que iba a ser George Cukor el director de la película y que tendría de protagonistas a Norma Shear y a un actor que yo la verdad es que no le conozco mucho, que se llama Robert Donat. Bueno, pues la Metro-Goldwyn-Mayer tenía previsto rodarla en sus estudios de Denham, en Inglaterra, pero, y ahora tenemos que hacer un poquito de refresco sobre la historia, en el año 1939 es cuando se produce la invasión por parte de las tropas de Hitler de gran número de países europeos, comienza la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la película no se puede rodar. Entonces aquí Norma Shear, pues ya, yo creo que ya un poco agotada del proyecto, decide que se retira de este proyecto cinematográfico y al retirarse Norma Shear también se retira el actor Robert Donat. Bueno, pues
se sigue un poco intentando retomar el proyecto. Había tenido muchísimo éxito la cinta de Lo que el viento se llevó y se pretendió juntar a Vivien Leigh y a Clark Gable para el nuevo rodaje de Orgullo y Prejuicio. Además, ya os lo comento y os lo comentaré en varios vídeos, Vivien Leigh está relacionada, emparentada lejanamente con Jane Austen a través de su hermano James el mayor, James Austen Leigh. Bueno, dicho esta anécdota, pues se los intenta juntar otra vez, pero por un lado Vivien Leigh estaba entusiasmada con la idea, pero a Clark Gable no le gustaban las películas de época, así que acabó rechazando el proyecto. Total, que a Vivien Leigh, pues como Clark Gable no quería hacer la película, decide proponer a Robert Taylor. Pero Robert Taylor tenía ya compromisos con otras películas y en ese momento Vivien propuso que trabajara Laurence Olivier. Laurence Olivier, que por cierto, ambos estaban teniendo una relación extramatrimonial. Pero bueno, por eso Vivien propone a Laurence, porque les apetecía mucho trabajar juntos, Laurence lo habían manifestado muchas veces, etc. Y pues bueno, Vivien se lo propone, en ese momento les parece bien a todos, a Stromberg le parece bien, y Olivier acepta hacer el papel de Mr. Darcy. Total, que lo firma, y antes de que se secara la tinta de la firma en el contrato, pues ya habían cambiado las condiciones y lo que iba a ocurrir con la película. Cuando Laurence Olivier firma el contrato, él estaba convencido de que le iban a dirigir George Cukor y de que iba a trabajar con Vivien Leigh, y al final ni el uno ni la otra. Como veis, la cosa se va asemejando al camarote de los líos de los hermanos Marx. Además, bueno, George Cukor iba a dirigir precisamente a Vivien Leigh en otra película. Bueno, el director fue sustituido por Robert Leonard, o sea, Cukor fue sustituido por Robert Leonard, que la verdad es que era uno de los directores más exitosos de Hollywood en aquel momento. Y además les pareció que era un director muy prudente para manejar el presupuesto de la película, que en ese momento rondaba el 1.437.000 dólares. Para aquella época era mucho, pero tampoco era tanto. O sea, luego veremos que realmente la película tampoco tenía un presupuesto tan alto como pudiera parecer. Por otro lado, en esos momentos el jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer era Louis B. Mayer. Y a Louis Mayer le dio un consejo David O. Selznick y le dijo que, hombre, que esa relación extramarital que tenían Vivien Leigh y Laurence Olivier, pues que no iba a beneficiar a la película. Además, por aquel entonces había una legión para la ética que les podía censurar la película, no traería buena publicidad, pues algo que no les interesaba en ese momento, que iban a hacer esa inversión. Total, que ahí Louis Mayer hizo caso a David O. Selznick y mandó a Vivien Leigh a otra película. En fin. Total, la Legión de la Decencia, que no lo encontraba, no era de la ética, la Legión de la Decencia. Bueno, entonces mandan a Vivien Leigh a hacer otra película y ya proponen a Greer Garson. Greer Garson acababa de ganar un Oscar y además era inglesa, con lo cual podía hacer una Lizzie Bennet bastante decente, con acento inglés y muy adaptada. Por supuesto, Greer Garson pues, se sintió entusiasmada. A Vivien Leigh se la llevaron a la otra película prometiéndole que en un futuro trabajaría con Laurence Olivier, etc. Pero bueno, el caso es que al final la película fue Laurence Olivier y dirigida por Robert Leonard y con Greer Garson como Elizabeth Bennet. Del reparto, que os diría, pues Greer Garson había firmado un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer por 7 años. Como os decía, había tenido bastante éxito, era de origen inglés, y fue en enero de 1940 cuando le proponen ser coprotagonista con Laurence Olivier. Realmente ella, bueno, pues además cuando le contaron cómo iba a estar ambientada la película, con esos trajes, etcétera, que luego os contaré más adelante, pues la verdad es que también estaba entusiasmada. Laurence Olivier,
pues como os digo, no le estaba bastante molesto con la película, no le apetecía nada hacerle, le habían quitado a Vivien Leigh de en medio, y él mismo en su autobiografía decía que estaba muy descontento con la película. Era difícil hacer de Darcy mientras la querida Greer era para mí todo un error en el papel de Elizabeth. O sea, que imaginaros estar rodando con una actriz que tú crees que es fatal. Pero de todas formas, en los mismos estudios en los que se estaba rodando Orgullo y Prejuicio, también se estaba rodando la película en la que estaba Lizzie, que ahora mismo os digo cuál era, me parece que era Waterloo Bridge. Total, que en los descansos pues la parejita se reunía, hablaba y además aprovechaba para preparar sus papeles en Romeo y Julieta, que lo iban a hacer en el teatro inmediatamente. Pues ya al elenco se unieron Marsha Hunt, Maureen O'Sullivan, Anne Rutherford, Heather Angel, en fin, bueno, todo el elenco que podéis mirar. Aquí paro y en otro vídeo os cuento la segunda parte del Hotel de los Líos, de Orgullo y Prejuicio 1940.